EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. En su iniciativa amorosa, Dios escoge a unos hombres para ser los portadores de su designio de salvación, invitándolos a cumplir una misión. Hagan discípulos míos y enséñenles a guardar mis mandamientos. Su único motivo, el amor, expresión constante de su misericordia y deseo de mantener la alianza con los hombres. Por eso envía a su propio Hijo, sacerdote supremo. A través de él se plasmará el sacerdocio de los hombres que nosotros llegamos a conocer 20 siglos más tarde. La historia es maravillosa, llena de un esplendor que no siempre sabemos reconocer. Cuando Jesús dijo a los pescadores que los convertiría en pescadores de hombres, ya anunciaba el hecho de servirse de varones para un ministerio muy especial. Subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él y designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar. En ese jueves histórico, en el cenáculo, durante la última cena les confiere el prodigioso poder de convertir el pan en su cuerpo y el vino en su sangre, continuando con el divino mandato: haced esto en memoria mía. Para el creyente, la efusión del Espíritu es una realidad que existe y se manifiesta. En el Nuevo Testamento, la fuerza del Espíritu está relacionada al ministerio y a la misión. Es justamente después de su bautismo y de sus 40 días de ayuno en el desierto que Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea, empezando su ministerio en Nazaret. Cristo anuncia a los apóstoles la venida de Pentecostés diciendo: vosotros recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es esta fuerza del Espíritu Santo que confiere a los apóstoles el ministerio y la misión en nombre de Cristo, la misma que reciben nuestros sacerdotes hoy en el momento de su consagración. Esta gloriosa sucesión inicia con Pedro, a quien Cristo otorga la dirección de su iglesia con las siguientes palabras: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El sacramento del orden está destinado únicamente a varones bautizados con una formación específica en filosofía y teología, junto a otras ramas que sirvan de apoyo a su labor pastoral. En los Hechos de los Apóstoles se lee: por tanto, elegid de entre vosotros, hermanos, 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encomendaremos este servicio, para que nosotros podamos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. Los presentaron ante los apóstoles, y ellos, después de orar, les impusieron las manos. El orden es conferido por el obispo mediante la imposición de manos, seguido de una oración consecratoria solemne que pide a Dios para el ordenando las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble, lo que significa que el sacerdote es ordenado para toda la vida y será sacerdote para siempre. Escribe San Lucas:
vino a Nazaret donde se había criado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías y desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia al Señor. Los ojos de cuantos había estaban fijos en él. Comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Jesús se presenta como el ungido. Tiene una misión y es aquella la que sus sucesores continúan. Su sacerdocio proviene de Cristo mismo, enviado del Padre. Es por eso que también hoy, sobre este presbítero, se fijan los ojos de la fe, la esperanza de los sufrientes y el amor de los cristianos. En la Iglesia Católica, ningún ser humano ha sido el artífice del sacerdocio cristiano. Todo viene de Dios. Por lo tanto, nadie es sacerdote por sí mismo ni para sí mismo. Todo es. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la Iglesia es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Sin embargo, el sacerdocio ministerial difiere esencialmente del sacerdocio común porque confiere un poder sagrado especial para el servicio de los fieles. Desde sus orígenes, el ministerio ordenado fue conferido y ejercido en 3 grados: el de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. Esta estructura es insustituible. El obispo, para hacer presente a Cristo, recibe en la ordenación episcopal la plenitud del Espíritu Santo, de la cual brotan insondables riquezas. No hay que olvidar que la primera forma de evangelización es el testimonio. Por ello, la santidad de vida es el don más precioso que podréis ofrecer a vuestras comunidades. Un perfil de su figura lo señala el mismo San Pablo cuando escribe a Tito: es preciso que el obispo sea irreprochable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea soberbio ni iracundo, ni dado al vino, ni violento, ni codicioso, sino hospitalario, amigo del bien, prudente, justo, piadoso, dueño de sí mismo, firmemente adherido a la palabra, tal y como ha sido enseñada, para que sea capaz de exhortar según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. Notable perfil, y lo creemos requerido para todo sacerdote, religiosos y religiosas, diáconos y seglares. El presbítero es todo aquel que ha recibido la imposición de manos para el orden del presbiterado y ejerce de alguna manera este ministerio. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada. El Canon 1024 afirma taxativamente que solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. Los presbíteros son conocidos también como sacerdotes seculares. Otros varones optan por vivir su sacerdocio dentro de una congregación u orden religiosa, pero según los casos y necesidades, también están en grado de ampliar su labor sirviendo en una parroquia bajo la autoridad de un obispo. Sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.
La primera Navidad es la historia más famosa de todas. El Hijo de Dios nacido en un pequeño establo. Ven y adoremos a nuestro Rey. Celebra el verdadero sentido de la Navidad en La Primera Navidad. Acompáñanos, un episodio especial de En Concierto. Concierto anual de Navidad en la Basílica de la Inmaculada Concepción en Washington, D.C., con el coro de la Basílica y el coro de la Universidad de América. Únete a esta celebración musical del nacimiento de nuestro Salvador. Universidad Católica de América, Concierto de Navidad. Solo aquí en EWTN. Las instituciones formativas se remontan al siglo IV con San Agustín, quien instituyó un monasterio para formar sacerdotes en un ámbito que valoraba la pobreza en alto grado. Sucesivamente se fundaron colegios y universidades para facilitar una instrucción que transmitía conocimientos teológicos, además de educar en la humildad y en la castidad, valores inherentes a la vida sacerdotal. En la actualidad, los horizontes de Juan Pablo II hacen hincapié, entre otros, en un candidato sano, inteligente, comprometido con la evangelización, mariano, piadoso, capacitado para afrontar los retos de una sociedad cambiante y muy influenciada por el materialismo, secularismo, individualismo, desintegración familiar, desempleo, etc. Recuerda, por otra parte, que la misa es el corazón de la vida sacerdotal y es el centro de toda su jornada. Esta comprensión es el objetivo primario del proyecto formativo de un seminario. El seminarista, subraya, debería ser un apasionado de la Eucaristía capaz de interiorizarse en su significado de donación absoluta, hasta que la mayor intimidad se cumpla en la celebración que le recuerde el haced esto en memoria mía. Es evidente que la formación académica es importante, pero no son los títulos los que hacen santos, sino la doctrina vivida con santidad. El apóstol Pablo era sabio en la doctrina judaica, pero llegó a ser faro luminoso por la santidad con la que siguió las huellas de Jesús. De ninguna manera colocó las ciencias de la tierra antes que las de Dios. El sacerdote está movido por un amor especial a Dios y al prójimo. Antes de otorgar el mandato a Pedro, Cristo le pregunta con insistencia: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Luego de que el apóstol asintiera, el maestro le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Apoyado en este amor, corroborado por el fuego de Pentecostés, es que Pedro podrá cumplir el ministerio recibido. Muchos pueden trabajar en distintas ocupaciones, mas el trabajo de cuidar almas es su especialidad. Se debería asemejar al de los ágiles hombres de mar que se sumergen en su fondo para arrancar la ostra preciosa que contiene la bellísima perla que sale del amor de Dios. El modernismo no pocas veces intenta influenciar con sus modas el estilo de vida del sacerdote, y esto provoca muchas confusiones. El consagrado no es un delegado de la sociedad, no ha recibido sus dones por delegación municipal, universitaria o jurídica, sino que desde el día de su ordenación posee todos los carismas necesarios a su misión a través del Espíritu Santo. Su estado y autoridad sacerdotal, por lo tanto, le vienen de Dios, y el que tiene fe no puede interponerse entre las cosas de Dios y su elegido, y tampoco el mismo elegido puede interpretarlas a su conveniencia. El glorioso día de su ordenación
Ha dicho adiós a los rumores del mundo para escuchar y servir solo a la palabra de Dios, que les encomienda como tarea principal la salvación de las almas. Por eso el sacerdote podrá decir continuamente junto al salmista: Tú, Señor, eres mi copa y el lote de mi heredad. Mi destino está en tus manos. Me ha tocado un lote delicioso. El sacerdote vive en un mundo que impone muchos requisitos materiales, pero de acuerdo a sus propias enseñanzas debe ser capaz de testimoniar la pobreza. Sigue el ejemplo del Señor que se hizo pobre por amor nuestro. La libertad interior que la pobreza evangélica custodia prepara al sacerdote para estar al lado de los más débiles, para ser más sensible y comprensivo ante los aspectos económicos y sociales de la vida. Por eso la opción por los pobres ha sido un capítulo muy inspirado al servicio de los más necesitados. Sin embargo, el ejemplo de una vida digna y sobria, además de un carácter equilibrado, alegre, maduro y templado, será la mejor comprobación de la misión sobrenatural que lo anima. Un sacerdote jamás imitará la vida mundana porque sabe que eso no es testimonio para el laico. Por otra parte, la obediencia que lo caracteriza reproduce la exclamación de María cuando dice: hágase en mí según tu palabra. El sacerdote imita esta entrega a la voluntad de Dios. La docilidad a sus superiores y su humildad lo hacen disponible. Es una vida de renuncia la que acepta el consagrado, y quien la vive merece nuestra gratitud y más vivo reconocimiento. El celibato hace referencia a una vida soltera y está dado por el libre y público compromiso que hace el candidato al sacerdocio de no casarse. Existe un celibato laico y otro eclesial. El celibato laico ya se practicaba en la iglesia primitiva. Estos hombres eran conocidos como ascéticos y las mujeres como vírgenes. San Pablo, por ejemplo, optó por el celibato y hoy es uno de los colosos fundamentales de la Iglesia Católica. Él afirmaba: el célibe cuida de las cosas del Señor y se preocupa por cómo agradarlo. Expresa finalmente: yo os querría libres de cuidados. El celibato no es un desaire a la vida matrimonial, es un valor para quienes lo cultivan con convicción. El matrimonio, por su parte, es otro apreciado estilo de vida que también puede llevar a la santificación en pareja. El celibato para los sacerdotes es una disciplina eclesiástica y no un mandamiento del Señor, pero la Iglesia Católica, inspirada en la palabra de Dios, lo asocia a la práctica sacerdotal. No se podrá entender esta opción especial si solo se analiza desde un punto de vista biosocial. En el célibe, que se orienta al sacerdocio, interviene la gracia, el don del Espíritu que lo llama. Así conforma su ofrenda, un corazón completo, sin divisiones, al servicio de Dios y de todos los hombres. El celibato se ha convertido en muchos momentos en tema de debate. Siendo un estilo de vida que compromete a centenares de miles de personas, es estadísticamente posible que se revelen entre algunos graves debilidades humanas de distinta naturaleza, pero una opinión justa y ética válida tampoco podrá afirmar que las mismas sean exclusivas del estado sacerdotal, ya que también pueden darse entre individuos de otras profesiones y oficios, sean casados o no. La opción profesional no siempre facilita la superación de las propias flaquezas. Lo sabe el político desleal que se sirve de los bienes del Estado para provecho propio. El alto ejecutivo que manipula cifras provocando desastres y daños financieros a nivel internacional. El gobernante que abusa del poder para provocar sufrimiento en su propia nación y en otras. Sin embargo, tampoco se puede ni se debe olvidar que la misión sacerdotal proviene de una vocación espiritual superior muy distinta a cualquier otra profesión humana que llama al elegido, como indica el mismo Juan Pablo II, a ocuparse de lo santo. Por lo tanto, tiene la delicada responsabilidad de responder proporcionalmente a tan alta investidura. En todo caso, pese a que existen los incoherentes o incluso indignos, no se puede olvidar
que son más los que cumplen con solemne integridad su admirable compromiso, y de ellos también se debería dar mayor fe. Nadie puede aspirar a ser perfecto en la castidad si no es perfecto y profundo en el amor y la lealtad a Dios. Para la Iglesia latina, el celibato se inscribe en esa categoría, en ese grupo de los regalos inmensos de Dios. Es un regalo de Dios para la persona misma, porque lo lleva a buscar un purificarse mayor. Es criatura, está hecho del mismo barro, sabe que es hombre como los demás hombres, tiene las tendencias normales, si es una persona normal. Al abrazar el celibato, tiene una razón de lucha, de purificación, como se purifican los corporales, que son los lienzos blancos sobre los que ponemos la hostia en el altar. Muchas poblaciones están acostumbradas a visitar iglesias, observar y saludar al sacerdote, pero frecuentemente no se reflexiona suficientemente sobre las sublimes funciones que ejerce. Al recibir las órdenes sagradas, el hombre asciende al ministerio elevadísimo en que ha de servir a Cristo en el sacramento del altar. Durante esta celebración, el Espíritu Santo vivifica las palabras históricas de Jesús en el Jueves Santo para efectuar la presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. Ese instante conocido como epíclesis o invocación expresa con convicción absoluta que la Iglesia depende totalmente de su Señor e invoca al Espíritu para que realice las maravillas del Señor en la consagración del pan y del vino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bienvenidos al informativo de WTN Noticias. A un mes del inicio de la JMJ Panamá 2019, el comité organizador ha presentado el kit que recibirán los peregrinos inscritos para este evento. Este consiste en una mochila, gorra, camiseta, pañoleta multiuso, pulsera, libro de oraciones, guía del peregrino, mapa, rosario y una bolsa biodegradable para depositar desechos. El kit está inspirado en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco y pensado para cuidar el ambiente. En otras noticias, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos destinará $4 millones en ayuda para distintos proyectos de la Iglesia en América Latina. Los prelados aprobaron 2 partidas de dinero, una de $3,2 millones para 173 proyectos solidarios y otra de $800,000 para la reconstrucción de algunas zonas de Haití y México afectadas por los huracanes Matthew, María e Irma. Más información en WTN Noticias. Hasta pronto. El valor de la Santa Misa es igual al del Calvario, aunque incruento, porque la víctima es la misma, Jesucristo, Hijo de Dios. Esta presencia sacramental de Cristo es para la Iglesia Católica el resumen de todas las maravillas de la creación y de la historia de la salvación, pues nadie podría aproximarse a nada mejor que la presencia del Cristo vivo. Sin sacerdote, perdemos ese celestial obsequio. Él es el instrumento para que la gracia del altar se irradie a todo el mundo. Ninguna madre ha alimentado con su cuerpo al hijo, por mucho amor que le tenga. Yo he llegado a ese extremo del amor.
para que no quedaran huérfanos aquellos a quienes tanto amé. Recuerden que en esa hostia santa está mi cuerpo, mi sangre, mi alma y mi divinidad. Hagan dignos mis altares con su fe y su veneración. La Santa Misa es el centro de la misión sacerdotal. Es además por excelencia escuela de oración cristiana para la comunidad. De ella se derivan otras formas de santa pedagogía como la adoración del Santísimo Sacramento, que es una prolongación natural de la celebración. Gracias a ella, los fieles pueden hacer una especial experiencia de permanecer en el amor de Cristo mediante plegarias ante el Santísimo, horas de adoración, exposiciones breves, prolongadas, anuales, bendiciones eucarísticas, procesiones, congresos eucarísticos, etc. De importancia la solemnidad del Corpus Christi como acto de culto público titulado a Cristo presente en la Eucaristía. La animación y robustecimiento del culto eucarístico en una parroquia es una manifestación de la intensidad y motivación con la que el presbítero vive su relación con Cristo. La Eucaristía educa en el amor y con el mismo deberíamos aproximarnos a cada celebración. Las investigaciones de psicología pastoral revelan con cierta frecuencia falta de disponibilidad interior, falta de hambre y sed eucarística, pues muchos cristianos tienden a llenarse interiormente con otras preocupaciones e intereses. Dice Juan Pablo II, celebremos siempre con fervor la Santa Eucaristía. Muchos sacerdotes a través de los siglos han encontrado en ella el consuelo prometido por Jesús la noche de la última cena, el secreto para vencer su soledad, el apoyo para soportar sus sufrimientos, el alimento para retomar el camino después de cada desaliento, la energía interior para confirmar la propia elección de fidelidad. La vida del famoso cura de Ars y patrón de los párrocos es una prueba de las alturas a las que llega el devoto de la Eucaristía. Pero en un mundo cada vez más desafiante y competitivo, lleno de alternativas dispares, resulta difícil conservar los valores en todo su esplendor. Por ello, el recurso evangélico escrito para toda época ofrece al hombre otra fuente de gracia a través de sus ministros. Como me envió mi Padre, así os envío yo. Diciendo esto sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retuviereis les serán retenidos. No se puede negar que en la sociedad moderna ha disminuido en gran medida el sentido del pecado, del mal y de la culpa. Se elimina con facilidad esa noción y no raras veces se acusa de anticuado, pietista o fundamentalista a quien piensa en ello. El sacramento de la reconciliación para el católico es un excelente recurso para la educación más íntima del espíritu, particularmente cuando la reflexión y la conversión son piedras angulares de su crecimiento interior. En virtud de este sublime sacramento, el sacerdote se dispone a escuchar, acoger, confesar y dirigir a quienes se lo soliciten. Por estas razones sugiere el cardenal Castrillón Hoyos que los sacerdotes deberían hacer todo lo posible para que los fieles tengan acceso al mismo, ofreciendo horarios claros, amplios y cómodos. 1 hora por semana jamás será suficiente. Es un sacrificio, pero es parte del mandato y del compromiso. Juan Pablo II recuerda que este sacramento también debería beneficiar al mismo sacerdote, haciéndose testigo de la misericordia de Dios por los pecadores. En este sacramento, cada hombre puede experimentar de manera singular la misericordia, es decir, comprender que el amor es más fuerte que el pecado. Cristo es el primero en ser herido, pero también el primero en perdonar, el primero en volver a abrazar.
El sacerdote va por el mundo como pescador. Echa el anzuelo y no lo retira. Insiste en esparcir la semilla porque dará fruto. Cristo predicó a todos con la certeza de que el Padre haría lo necesario oportunamente para su gloria, y no dejó de hablar, aún sabiendo por anticipado la consecuencia de sus palabras. Fue objeto de burla, pero no humillado. Lastimado, pero no vencido, pues predicaba la verdad. A veces las ideologías quieren amenazar sus sólidas verdades, pero una ideología jamás podrá superar el Evangelio, la palabra de Dios. Sin embargo, a veces los hombres y también los consagrados conocen el malestar de la duda y del alejamiento. Pedro, instituido jefe y cabeza de la iglesia, y quien en horas previas había prometido seguir a Jesús hasta la muerte, ante una simple pregunta, niega a Jesús. ¿Cuántos Pedros se pueden contar hoy en día? Ojalá que ninguno, porque Jesús sentiría tristeza y amargura al ser negado por sus almas escogidas, así como por no pocos bautizados. Pidamos por nuestros sacerdotes, ellos son el cimiento y si decaen, se derrumban los muros. No es deseable una tibia relación con Dios. Es primordial permanecer unidos a Él en aquella intimidad que fusiona amorosa y confiadamente la vid con los sarmientos. En ese momento, Él dirá: Alma mía, a quien tanto amo, ¿no te acuerdas de las pruebas de amor que te he dado? ¿Por qué olvidas tan fácilmente tu promesa de serme fiel y defenderme? ¿Es que ya no confías en mí? Te fías de tu razón, de lo que dicen otros, ya no de mi palabra. Pero retorna, recurre a mí con confianza y humildad, y verás que ya nada temerás, porque estarás bien sostenido. Pedro se arrepintió, volvió y lloró, encontró mi amor que no cambia, y obró luego los prodigios de la caridad y de mi poder. No lo olviden, con mi virtud hacen todo, solos me traicionan. Ven otra vez hacia mí, quita las espinas de mi corazón, y en amor une tu corazón al mío, formando uno solo. Resulta extraño pensar que enseñanzas de amor, paz y concordia no siempre encuentren claro asidero en la conducta de ciertos hombres. Países y continentes han sido avergonzados, testigos de aquel sufrimiento infligido a la Iglesia Católica por parte de gobiernos e ideologías que no comprendieron un sencillo mensaje de paz que enseña el amor al prójimo. ¿Cómo no recordar a tantos cristianos anónimos, sacerdotes y laicos que a diario ofrecen su vida en un hospital, en una misión lejana o en su propia iglesia? Todos testimonios vivos, santos, ejemplares de la abundante vida de fe que el catolicismo vive. Entre los años 2000 y 2001, han muerto de manera violenta 43 sacerdotes, 10 religiosas, 4 seminaristas, 4 laicos. Para muchos, esto no es noticia, pero no deja de recordarnos que Cristo fue víctima y hoy, como ayer, un buen número de sus sucesores también lo son, pues algunos hombres no dejan de castigar a sus salvadores. El sacerdote tiene una invitación específica a la santidad y al servicio. En sus actitudes y comportamientos, el fiel tendrá que reconocer en él aquella conducta que lo asemeja a Jesucristo. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. La vida de oración del sacerdote se nutre en luz y fuerza en la ofrenda eucarística. Qué importante es que nuestros párrocos, religiosos, obispos sean personas de oración. Con su liturgia de las horas, por ejemplo, junto a sus fieles en la soledad de su oración, se sumerge en la palabra de Dios en nombre de todos y por todos. La santidad de una parroquia bien podría relacionarse a la santidad de un sacerdote. Imaginemos una parroquia donde muchas misas diarias estuvieran tan llenas como los domingos, donde los seglares fueran piedras angulares de toda acción evangelizadora, donde la adoración al Santísimo sea una constante, el rezo del Santo Rosario y el ayuno no fuesen palabras desconocidas. En ese caso,
estamos seguros no solo la parroquia, sino la sociedad toda, serían muy distintas, pues los enfermos estarían más acompañados, los reclusos asistidos, los pobres pecadores serían cada vez menos, y el santo amor curaría muchas heridas. Resulta extraño constatar que algunos piensen que la vida espiritual, denominada despectivamente pietista, ignore las necesidades materiales y corporales de los hombres. El hombre iluminado por el Espíritu y la oración se hace más sensible a las necesidades del hermano. Contrariamente, el sometido a la materia difícilmente se espiritualiza. Solamente en un corazón humilde puede anidarse el verdadero hermano de Cristo. Ora el que cree tener necesidad de socorro, no el que presume de fuerte o se siente lleno con otras ciencias o satisfacciones terrenas. Tienes que seguir tus sueños, a las estrellas alcanzar, al perseverar se pueden lograr. Hay que seguir, tratar, al perseverar se pueden lograr. Yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama, dinero, éxito, bienes materiales, placeres, etc. Qué equivocado estaba. Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos pude volver a casa. Mi fe católica se volvió en el centro de mi vida. Con Dios ahora he encontrado paz y verdadera felicidad. Vengan a casa. Visiten católicosregresen.org hoy. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde ese entonces el discípulo la recibió como suya. Jesucristo desde la cruz convierte a María en la madre de toda la humanidad. Gran don tiene el sacerdote, especialmente apreciado por la Madre de Dios, agradecida a aquellos que siguen las huellas del Hijo que ella cuidó con amor y siguió hasta el derramamiento de su última gota de sangre. Ella intercede por sus hijos. Ya nos dio el ejemplo en las bodas de Caná. María es intercesora y el sacerdote también junto a ella. Convoca a la común unión. María es la madre de la Iglesia, es maestra, y su enseñanza nos muestra el camino. Haced lo que Él os diga. Ella es la reina de los apóstoles y protectora de su ministerio, antes que el presbítero de hoy. Ella custodió en su seno la palabra y la dio al mundo.
Es por ello que las enseñanzas del magisterio de la Iglesia reconocen en ella la madre de todo sacerdote, tierna fuente de confortación y consuelo. Fue la valiosa e impecable educadora del sacerdocio de Jesús y ciertamente continúa su pedagogía con toda alma consagrada. El sacerdote debe anunciar a Cristo, ¿y quién sino su madre puede ayudar a alcanzar las mayores cúspides de dicho mandato? Tener a María cerca será siempre prenda segura de triunfo. Recordemos que fue ella quien convocó a orar a los apóstoles para recibir el Pentecostés. Accompagnato da Maria, il sacerdote saprà rinnovare ogni giorno la sua consacrazione fino a quando, sotto la guida dello stesso Spirito, invocato con fiducia nell'itinerario umano e sacerdotale, entrerà nell'oceano di luce della Trinità. Durante el Año Santo, 2 millones de jóvenes se reunieron con Juan Pablo II, jóvenes con fuerza espontánea y vehemente, portadores de una ilusión: construir una nueva civilización basada en el amor y en el servicio. Una palabra del Santo Padre de miércoles, que se fermó en tu corazón. Sé santo y abrí el corazón a Cristo. No tenés miedo. A pesar de estar inmersos en un mundo con grandes ofertas intelectuales, económicas, materiales y sociales, el Espíritu de Dios, siempre vigente, no deja de llegar al hombre regularmente para tocar las puertas de su ocupada alma, recordándole que la Santa Iglesia es obra de Dios y que el Hijo auténtico se ocupa de las cosas del Padre. ¿Qué privilegio distingue a aquellos que escucharon el «Ven y sígueme»? Es su decidido sí que inspiró las siguientes palabras de Hugo Bast, que en una interpretación libre dice así: cuando se piensa que nuestro Señor Jesucristo en la última cena realizó un milagro más grande que la creación del universo con todos sus esplendores, y fue el convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre para alimentar al mundo, y que este portento ante el cual se arrodillan los ángeles y los hombres, puede repetirlo cada día un sacerdote. Cuando se piensa en otro milagro, aquel que solamente un sacerdote puede realizar, perdonar los pecados, y que lo que él ata en el fondo de su humilde confesionario, Dios comprometido con el hombre, lo ata en el cielo, y lo que él mismo desata en el mismo instante, lo desata Dios. Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él. Cuando se piensa en todo esto, uno comprende la inmensa necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales. Uno comprende el inmenso respeto que los pueblos tenían por los sacerdotes. Uno comprende el afán con que en tiempos antiguos cada familia ansiaba que de su seno brotase, como una vara de nardo, una vocación sacerdotal. ¿Cómo pagaremos al Señor por todo el bien que nos ha hecho? Alzaremos la copa de la salvación invocando su nombre. Los discípulos de Cristo deseamos que prevalezca la unidad y no las divisiones, la fraternidad y no los antagonismos, la paz y no las guerras. Esto es también un objetivo esencial de la nueva evangelización. El camino de la evangelización y de la santidad no está indicado solo para los sacerdotes. Juan Pablo II ha insistido en la responsabilidad evangelizadora de todo bautizado y múltiples iniciativas han brotado a lo largo del mundo. Una de las más recientes es el apostolado de la nueva evangelización, que junto a otros movimientos conforma una sólida respuesta que está favoreciendo al despertar del compromiso cristiano a lo largo del mundo.
Su entusiasmo se ha convertido en piedra angular de este nuevo rostro de la Iglesia. El laico no debe olvidar que tiene como vocación propia buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales, pero ordenándolas según la voluntad de Dios. La iniciativa de todo bautizado es primordial y esperada en la labor científica, política, social, económica y en toda actividad que se pueda enriquecer de los principios basados en el amor cristiano y en el servicio al prójimo. Es hora de que el católico bautizado sea un miembro activo y comprometido de la Iglesia y un sólido pilar de su parroquia. Te hemos hablado de este hombre, sacerdote consagrado y sal de la tierra. Te ha acompañado desde que eras muy niño, el día de tu bautizo. Más crecido se aproximó a ti, llevándote por primera vez al Cristo vivo que Él mismo ha consagrado. Luego, ya obispo, te fortaleció con el sacramento de la confirmación. Bendijo el matrimonio de muchos que tú conoces y tal vez el tuyo, y volverá a hacerlo con tus hijos y tus nietos. En los momentos más penosos, cuando la enfermedad y la muerte arrebató a tus seres queridos, también Él estuvo presente para despedirlos suministrando el santo sacramento de la unción. Es por eso que nuestra comunidad laica con justicia levanta su voz para decir a estos buenos y santos sacerdotes: gracias por tu generosa entrega, porque te despojaste de lo tuyo para pensar en lo nuestro. Gracias porque en la tierra construiste una porción de cielo para nosotros, haciendo nacer a Cristo cada día entre tus manos, para luego con su cuerpo alimentarnos. Gracias por habernos dejado esa centella de serenidad y paz que hoy vive en nosotros, pues nos enseñaste que quien tiene a Dios consigo, todo lo tiene. Y para ti, hijo predilecto, fruto del amoroso abrazo entre Dios y los hombres, solo deseamos que cuando Dios te imponga la merecida corona de la gloria, puedas decir: he combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe.